Campos, feliz madrugada. ¿Qué tal, amigo? Pues mira, asustaos un poco porque yo creo que ya la conspiración no puede ir más allá. Yo después de lo de la semana pasada intuyo artes negras. Totalmente. Y es que además no nos van a parar porque lo vamos a volver a explicar hoy. Exacto. Porque el caso es de aquellos que dan miedo. A Luis Carlos Campos no lo calla nadie. El caso da miedo. Ya me lo estuvo explicando Garde por encima, lo que estuvimos hablando la semana pasada en la sección que nuestro Nini se cargó con malas artes. Y la verdad, Luis Carlos, yo sinceramente no entiendo cómo no tienes más miedo del que se puede tener. Porque Totalmente. es de esas cosas que dices, voy a pasar miedo. Este tema, la verdad que la exclusiva mundial que damos hoy, podemos hacer chistes, pero es una cosa seria y que a la gente le puede acojonar, porque después del programa se van a preguntar qué es eso, porque la gente que nos sigue sabe que es verdad, ese es el problema. Los que nos dicen que somos locos es un mecanismo de autodefensa, es que es mejor decir eso, porque si reconoces que lo que vamos a decir es verdad, es que no sé cómo vas a dormir hoy. Y el problema es que es verdad. Y siempre que hacemos programas de reptilianos, o en algunas ocasiones que hemos hecho investigaciones, han pasado cosas raras. Porque íbamos a ir a filmar al Popocatépetl, a San Nicolás de los Ranchos en México, donde habían visto un reptiliano, un cirujano, estudiante y sus amigos, y cuando fuimos a investigar, macho, que al que iba a investigar y al que les hicieron la vida imposible y no hubo manera de hacer la investigación. Y la grabación, que le empezaron a pasar cosas con el ordenador, con la policía, que le perseguían, que no se pudo hacer, así como os cuento, aparte de otras exclusivas que no voy a hablar hoy, acojonantes de miedo, por algo que me he enterado que ha pasado. Pero bueno, vamos a lo de hoy. Correcto. Sí, vámonos hasta el Amazonas, porque allí ocurrieron en su momento cosas muy extrañas. Bueno, la historia es un militar que trabajaba para un ejército internacional que estaba compuesto de chilenos, uruguayos, argentinos, brasileños, y tenían varias bases y parten ese día desde una base en helicóptero, ¿no? ¿no? Y les dijeron que iban a ir a la selva del Amazonas a espiar una cueva y que eran narcotraficantes y que pensaban que era como un refugio de narcotraficantes. Eso es lo que les vendieron a los chavales, ¿no? Correcto. Esto es un grupo de élite. Y el que hablaba era uno de los jefes, aunque había otros jefes arios y agencias de espionaje, los que mandan de verdad, que además el que mandaba era rubio, alto, ario, es decir, Luca Nonaki total. Y les pagaban muchísimo. En aquella época, esto es en el 1990, hace ya pues más de 20 años, les pagaban como 6.000 euros, no al mes, pero en 6 meses, que en aquella en Sudamérica era alucinante. Eran soldados rasos, pero bueno, iban con un mando que ya era una cosa muy rara. Ahí en mitad de la selva, bajas a una cueva y tienes que tapiar la cueva y poner bombas. Y les dijeron que si pasaba cualquier cosa que había que matar y que había que poner bombas, y bueno, era un equipo de élite, como los geos de aquí, Correcto. O sea, súper preparados y especialistas, y aún así el que lo cuenta está traumatizado, ¿no? Porque todo esto a ti te lo cuenta un soldado que formó parte de ese grupo, ¿no? Sí, uno muy importante que después de esto se ha traumatizado, que claro, lo que vio no lo puede asimilar, y después de ver mi blog y mis artículos, mi libro, pues puede entender algo. Pues hay alguien que me da pistas, ¿no? Correcto. De hecho, ya unos científicos rusos en Siberia se pusieron a excavar y captaron ruidos como del infierno, gente sufriendo, llorando, como si fuera el infierno ese, como si le estuvieran quemando, O sea que ya llueve sobre mojado en las historias de inspecciones bajo tierra y lo que contó Phil Snyder, que en la base de Dulce empezaron a excavar,
se metieron en una zona con grises altos que le dispararon y luego al Schneider le han matado, Claro, ¿no? y él perdió un brazo, me parece, allí, ¿no? Una mano o algo así, ¿no? De los dedos le mataron. Phil Schneider está muerto. Claro. Imagínate. Y eso, cuando empiezas a contar estas cosas masivamente, mira lo que pasó con el programa. Porque esta gente utiliza poderes telepáticos. De hecho, ocurre aquí. Ocurrió aquí que en un determinado momento el jefe Ario, ¿no? Que era, esto es una agencia de espionaje, ¿no? Que las que controlan todo. Le sacó un aparato para que las cosas que encontraron ahí no les influyeran telepáticamente. Entonces, bueno, parten del helicóptero, se meten en mitad de la selva, ¿no? Sí. Bueno, y les dice que tienen que tapar cuevas, ¿Correcto? ¿no? Sí. Bueno, O sea, sellarlas con explosivos y Claro, demás. Porque ahí en teoría habían narcotraficantes, ¿eh? sí, eso es lo que les venden, ¿no? Eso fue la milonga que les colocaron. Bueno, pues entonces el militar me dice, todo era muy extraño. El teniente sacó un aparato extraño y lo apuntó hacia la bajada del túnel. Y luego de un segundo nos dijo en perfecto español, ¡máscaras ya! Luego nos ponemos las máscaras y recuperamos y seguimos con la misión. Según bajamos, hacía cada vez más calor. Cuando llegamos al fondo del túnel, unos 500 metros, nos topamos con otro túnel más grande que lo cruzaba de norte a sur, bajo toda la montaña. Imagínate ya en una montaña, mitad de la selva, túneles enormes, ¿no? Correcto. Estamos escuchando declaraciones, digamos, entrecomilladas, ¿eh? Sí. Del militar directamente, ¿no? El tío lo contó, estaba traumatizado, a veces se tenía que parar, ¿no? Y no. Sigo con sus palabras porque es mejor. Se nos ordenó salir por el túnel adyacente hacia arriba. Todo bien salimos para ver que el ejército de Perú estaba en maniobras, preparando algún acto de hostilidad. La nueva entrada por donde salimos estaba llena de animales muertos, además de unas 30 personas también muertas con orificios de bala. Es decir, ya, imagínate el espectáculo, animales muertos, personas muertas. Marcamos la entrada con explosivos de aproximación, además de los hisopos infrarrojos para un bombardeo quirúrgico y cierre de la cueva al lado de Venezuela. Yo no sé lo que son hisopos infrarrojos, o sea, que es cosa que ya te he dicho, es un especialista militar, ¿no? Entonces aquí ya viene lo gordo. Así que salimos de ahí como si el diablo nos estuviera persiguiendo a paso veloz, ¿no? Sí. Hacemos una misión militar, pero lo que sigue es para poner los pelos de punta. Cuando bajábamos por el túnel se volvió a escuchar los sonidos metálicos. Era más o menos cuando faltaban tal vez 20 metros para llegar al final. Sonidos metálicos, ojo, acordaos lo que digo yo, sonidos bajo tierra, el hum. Correcto. Pues están por ahí maquinando Las trompetas de la muerte. en su asteragüe satánico. Que estos abren a las 7 de la mañana y no callan. Entonces se nos ordenó alto al suelo y nada de ruidos. Cuando a la salida del túnel vimos una plataforma suspendida en el aire. La misma tenía jaulas. Las jaulas tenían personas, hombres, mujeres y niños que sollozaban y sufrían de dolor. Era una vista desgarradora y espantosa la plataforma. Absolutamente por la salida que debíamos tomar. Yo estaba al frente de la escuadra, me saqué la máscara a ver mejor. Iban con máscaras y todo, ¿no? Sí, lo has dicho, que se tuvieron que poner las máscaras. Eso hizo que mis compañeros hicieran lo mismo. Eso enfureció al sargento y también al teniente. Pero él nos dijo en perfecto español, no se muevan o morimos todos. Fue cuando todos vimos lo que parecía ser soldados que custodiaban a la plataforma y a los enjaulados. Y esto es lo alucinante. ¿Qué eran esos soldados? Eran 4 seres horrendos de ver y oler. Medían como 2,50 metros. Tenían cabezas grandes, orejas puntiagudas y sus ojos alargados oscuros. Pero tenían como luminescencias de color rojo. Curioso, ¿eh? O sea, como demonios. Todo esto en plena selva, fíjate. Parecerían demonios. Ahí militares viendo color rojo, ¿eh? Otra exclusiva que era un chaval de unas gárgolas que salía de un con fuego con colores rojos. John Todd del Consejo de los 13 en los rituales decía que se les aparecía el demonio y tenía ojos rojos, ¿eh? Las gárgolas suelen tener ojos rojos, o sea que bueno, otra cosa, ahí vestidos, trajes de color gris teñido al cuerpo, tenían un cinturón de color apenas más oscuro que los trajes. Esto es otro detalle que se ve que son aliens, que llevan uniformes, tienen... cuando uno de ellos miró por el túnel donde estábamos nosotros, el sargento gritó, ¡quietos! Nuestra respiración era acelerada y estaban a punto de descubrirnos. Estábamos horrorizados y con los dedos en el gatillo a punto de disparar cuando el teniente sacó otro aparato que parecía un arma
y le asustó al engendro ese por unos instantes. Pensamos, estamos muertos, pero el ser viene de vuelta y siguió con el iluminador que utilizó el teniente, que le impidió vernos. Además dijo que nos protegió de su telepatía. Fíjate, detalle también curioso. O sea, el teniente utilizó un arma que lo que hizo fue proteger al pelotón. Al pelotón, correcto. De la telepatía y de ser descubiertos. Para atar cabos, vamos a ver, en la NSA, CIA, todos que conocen toda la tecnología, los Anunnakis conocen toda la tecnología alien, sabían lo que se iban a encontrar, sabían que iban a encontrar reptilianos, tienen aparatos para controlarles con telepatía, para luchar telepáticamente, emitiendo ondas o lo que sea, tecnología oculta completamente, ¿no? O sea, me estás diciendo que fue una especie de guerra entre dos razas extraterrestres que utilizaron a humanos para ir en contra de esos reptilianos. Vamos a ver, lo que es, no lo sabemos. Yo voy a decir mi explicación, que por supuesto es la correcta. Pues vamos a ver, ¿qué explicación das? Unos bichos ahí, militares intentando bombardearles, los soldados rasos ahí viendo jaulas con humanos y con otros bichos, porque esto sigue, esto se merece música de thriller, música de terror. Si tomamos donde estaba la plataforma y los seres esos, cuando observé con mis prismáticos al centro y me dijo qué estaba haciendo, yo le contesté, quiero dos rehenes. Lo que verás no te gustará, dijo muy bajito, pero yo seguí viendo y me di cuenta que los rehenes no eran personas. Sus ojos eran negros y en la parte blanca de los ojos, es decir, como los grises, ¿no? Sí. Entonces abrió su boca y tenía filas de dientes como algo que nunca he visto. Es decir, que no es el típico gris, ojo, esto lo matizo yo, ¿eh? Son seres reptilianos, son variedades de reptilianos. Híbridos. Sí, o híbridos, o bichos, o monstruos que los tienen ellos en jaula, que igual esas son las gárgolas que salen luego a cazar sangre, a vampirizarnos. Posiblemente. ¿De dónde vienen esas gárgolas? Que no se sabe, que salen por el cielo y desaparecen. Pues ahí veis, están bajo tierra. Experimentos genéticos extraterrestres. Oye, ¿y por qué llevan a humanos en este tipo de pelotones? Porque se pueden chivar después de toda esta historia. Puede ser muy increíble, pero bueno, a fin de cuentas... Son soldados rasos, ignorantes, que les hablas de reptilianos y nos van a decir que estoy loco, lo que te van a decir siempre esta gente. Entonces, saben que nadie les va a creer y nadie lo ha contado, han pasado 25 años. Claro. Y yo me entero, ¿por qué? Porque la providencia quiere que nos enteremos, porque este año nos ha vuelto, pero sigue. Dice que siguió y de repente los seres de la plataforma habían desaparecido, pero su olor era asqueroso, fijaros qué detalle. Nos pusimos de nuevo las máscaras, pero el olor siguió nuestras narices por un buen rato. Fijaros el olor, como dijo Phil Snyder, que olían a pescado. Otro dato curioso que los han dicho más testigos. Y dos jóvenes que vieron dragones en China y los hicieron fotos, decían que olían también como a pescado. Correcto. ¿No? Sí. En el caso, se quedaron ahí traumatizados de túnel. Y salieron y les llevaron en aviones y helicópteros hasta el aeropuerto internacional de Seiza, que está en Argentina y que tiene simbología y masón. En Argentina, ¿no? Sí, en Argentina, vamos, esto es son militares que hacen operaciones en todo Sudamérica y se desplazan rápidamente en un portaaviones, dijo, o sea que se comunican por todo Sudamérica, ¿no? Correcto. Pues esto es sobre mojado, esta historia de Acacor, que hay ciudades ocultas y túneles ocultas en todo Sudamérica y que llegan hasta el Imperio Incaico, Perú, eso existe, ya habló que es decir que ¿quién vive bajo tierra? Estos bichos se han encontrado reptilianos, chupacabras. Hay una foto que he mostrado que encontraron en un pueblo de México y que vinieron los militares y helicópteros negros y lo sacaron. Y la foto corrió por internet y han dicho que es de Venezuela, pero es de México, porque me lo ha dicho a mí la gente que vivía en el pueblo ese. Y fíjate Luis Carlos Campos, que los mayas ya interpretaban las cavernas, las entradas a las cavernas, como la entrada al inframundo. Correcto. Seguramente se encontraron seres de ese tipo y por eso se convirtió en su inframundo. Bueno, y recientemente supongo porque ya no lo han podido ocultar más, se han vuelto a descubrir, se siguen descubriendo túneles en el Imperio Inca, donde cerca de Machu Picchu. Son las pirámides, si vas bajo tierra, tienes una comunicación por teletransporte. Son la pirámide de Chechové de México, Maya, donde yo tuve ahí una experiencia. El guarda, el hijo del guarda, se metió una vez dentro y salió, se quedó sin habla y se murió. En Bolivia y Perú los aymaras hacen culto al tío demonio, es el patrón minero, tío demonio. Es decir, que folclore, literatura, textos, el corpo seco es un demonio brasilero, así un monstruo como estos. Están
Colombia, Madremonte, la señora del monte, en San Agustín, en Colombia, encontraron potres con reptilianos con colmillos comiendo niños. ¿Qué pinta eso? Ahora lo entendéis. En Argentina está el almamula, el mulánima, el camazot, el vampiro de Centroamérica y Maya. Clarísimo. Entonces... Esto se sigue ocultando, como siempre, o disfrazándolo de mitología, para que no veamos lo que hay. No, la mitología es la realidad y el folclore, la gente ve pues entidades que no se conocen oficialmente, pero que son reales. Y aquí tenemos el caso de un militar traumatizado contando el caso. Yo bajé ahí a una expedición que no sabíamos ni lo que era y yo los vi. ¿Qué eran? Vamos a ver, ¿qué eran? Por la descripción eran claramente reptilianos. Reptilianos, clarísimo. Claro. Eran 50 metros, como los que abducieron a Fortunato Zanfretta en los años 70 en Italia, que dejaron una huella y medían 3 metros. Y tenían uniformes y cinturones, Uh-huh. Utilizan telepatía. Y fijaros como el jefe, el comando, el rubio, el Ario, el Anunnaki, cómo él tiene su tecnología también para contrarrestar la telepatía, para que no les vean, para que no te capten las ondas. Es decir, puedes ver aquí ovnis que se disparan como vídeos en internet, que la gente no sabe lo que es. Pues están peleando entre estos dos bandos, Anunnakis y reptilianos. Y nosotros somos una granja humana, no nos enteramos de nada. Los ovnis entrando y saliendo, y el Borregomatis viendo la televisión. Y es donde está aquí tantas pruebas en el Popocatépetl. Vimos que salió di la exclusiva, han visto un reptiliano por allí, y los estudiantes estos, ¿no? Bueno, no es la primera vez que en la televisión mexicana dan imágenes de los ovnis cigarros, en los informativos, dando imágenes de los ovnis cigarros saliendo del volcán. El que va a hacer la investigación allí en México, no voy a decir de dónde es ni dar más pistas, iba a ir con un cámara profesional. Él me dice que él me dijo días antes de decir que veía entrar ovnis cigarros azules, entrar y salir. ¿Entran a dónde? Pues a casa, las secretas, cuevas, toda la tierra llena de subterráneas. Ahora sabéis lo que es Capadocia. Han encontrado una ciudad nueva en Turquía, bajo tierra. Pues estos bichos están aquí. Son reptilianos, y los que tenían dentro tenían aspecto de grises, puede ser una variedad de grises, esclavos. Ya os he dicho que los grises son los esclavos de los reptilianos. Yo parezco un loco, pero luego, con estas historias, fijaros cómo mi información es correcta. Entonces, ahí en jaulas. Totalmente. Los tienen ahí para, supongo, esclavizarlos, ¿no? Tenerlos ahí... Son como bichos muertos, los tienen ahí, luego salen como las gárgolas para vampirizarnos. Otros secuestrados, niños que han secuestrado, o adultos que la gente no sabe dónde están, los llevan hasta bases secretas. Y los utilizan como comida, supongo, ¿no? Comidas en experimentos genéticos, o se los comen, beben la sangre, los utilizan para... Interesante. La historia de Azakov, de que bajo tierra oyó los ruidos del infierno... Pues se nos va un poquito la cobertura del móvil. Sí, tengo mala cobertura aquí, o son los reptilianos. Pues no lo sé, yo ya no lo sé. Yo creo que lo segundo. Yo ya no lo sé. Aquí hay reptilianos y de todo, Esto es un cuevas antiguas, entonces seguro que me están pinchando el teléfono. Pues no te están intentando fastidiar. Bueno, yo ya no sé qué pensar. En general, yo creo que el teléfono de Luis Carlos es lo que... No, pero que por cierto, un día tenemos que hablar más en profundidad de las ciudades subterráneas de Capadocia, porque es algo realmente sorprendente. Totalmente. Alucinante, es alucinante. Vale, vamos, Luis Carlos, ha quedado claro. Yo creo que el tema de este militar, una historia que nos deja es alucinante la historia, acongojados. Es alucinante. Pero tenemos que ir a las preguntas, porque tenemos un montón. Como siempre, avisamos a navegantes. Vamos a intentar hacer los máximos posibles dentro del tiempo que tenemos. De acuerdo. El Facebook del programa, facebook.com/nitornitoring, comenta Cristian Varela. Hola Luis Carlos, me gustaría saber qué piensas sobre los vídeos de YouTube donde hay sonidos para despertar las 12 elipses del ADN, o sobre las vibraciones, ¿Son buenas para escucharlas o son manipulaciones Illuminati de la nueva era luciferina? Bueno, algunos sí pueden serlos, otros no. Lo que recomiendo es escuchar mantras. Tienes muchos de Babananke Balam, pero en principio no están manipulados la mayoría, pero en algunos es posible. Entonces tú sientes el feeling al escucharlo, ¿no? Si te sientes muy raro o mal, como cuando ves la televisión o ves un programa de Disney, siempre vas a ver que te están metiendo ahí unas vibraciones raras a través de la televisión, ¿no? Y
la gente está completamente hechizada. Yo veo a los niños que ponen los más de Disney, que son una bazofia, y no paran de verlo. Es alucinante. Fer Ortiz pregunta: hola amigos españoles, me gustaría saber por qué Parcerisa habla de los Anunnaki como si fueran reptilianos, como lo dice David Icke, parece, que dice David Icke, y tú, Luis Carlos, aseguras que son como humanoides. Aunque ambos hablan de los mismos temas y son grandes investigadores, me gustaría saber por qué esa disyuntiva sobre tal apreciación. Él mismo se ha respondido, porque sigue a un estafador que es David Icke, porque lo único que hace es confundir a todo el mundo. Eso es una tontería, no son reptilianos. Ha habido variedades reptilianas allí, pero los Anunnakis tenían forma humana. Esto es todo desinformación de Icke. Y Parcerisa, lo mismo que seguía así, y luego se ha dado cuenta que no hay que creerse eso, pues tendrá que hacer lo mismo con Divo Pesetero Icke, que eso es para utilizar todo. ¿Por qué Divo Pesetero Icke no habla ahora de las MK Ultra y de todo eso? ¿Por qué calla ahora todo eso? Y quiere organizar ahí conciertos, cobrando ahí a una millonada. ¿Por qué? Ahí está. Porque lo que te quieren decir es que Bus es reptiliano. Bus no es un reptiliano, que son así, que son humanos. Los reptilianos son los bichos. O sea, mira, Cotelu de Irún, además, es de Irún. Cotelu de Irún. Me pregunta sencilla: si nosotros fuimos creados por los Anunnakis, ¿quién creó a los Anunnakis? Ya lo hemos respondido, pues Dios, hombre, Dios crea todo. Hay millones de razas en todo el multiverso. Que a los ovnis están entrando aquí, saliendo esferas. Cuando veis las esferas que entran y salen, que la gente no sabe lo que son exploradores del multiverso, con civilizaciones súper elevadas. Hay civilizaciones que ya no tienen sexo. Hay civilizaciones, planetas que están en éxtasis, la mayoría de los del planeta, que un consejo de sabios que son seres de luz controla. Y es el futuro que le espera a la Tierra, ojo, ese es nuestro futuro, ¿eh? Y por eso están aquí estos bichos que nos tienen aquí parasitados, la Tierra está infectada. Yo creo a los Anunnakis, hombre. José Luis Martínez pregunta: hola a todos, ¿por qué las cuevas de Altamira son un timo? Porque se descubrieron después de que un familiar de Botín fuera a una reunión en París, una reunión empresarial allí en el 19, y promocionaron las cuevas prehistóricas. Y después de eso vino a Santander y encontró una cueva que la habían descubierto, dice que su hija, ¿no?, hacía muchos años, pero que no entraba al fondo. Imagínate. Al fondo, ¿no? Y porque son falsas, no dejan entrar, no dejan investigar, no te las enseñan, te enseñan una copia, y ya te he dicho, es un antepasado de Botín. Oye, hablando de pinturas, esto es una pregunta que tengo yo. ¿Qué opinas de las caras de Belmez? Las caras de Belmez, pues eso es una tontería. Le dan muchas vueltas y mira, eso se puede explicar perfectamente por la humedad. Que cambia, ¿por qué? Porque la humedad va cambiando. Claro. A ver, hace una nueva forma. Mira, cuando están siempre los grandes medios de desecación masiva con esos refritos y tal y no sé qué, que no te dicen nada, además, no te dicen nada. Pues a mí me parece un tema de humedad, que existen entidades que se comunican, que se puede quedar en una casa, ya lo sé, por supuesto, eso es verdad. Pero bueno, ¿y cuál es el misterio de eso? Pues es así. Pero por las caras que yo veo, ahí ven ya cerdos volando, se inventan ya cualquier cosa, ¿eh? Ya, fíjate, mira. Si yo te enseño una cosa con humedad, tú me puedes ver ahí de todo, hasta una escena porno, si tienes imaginación. Es lo que se llama paridolia. Exacto. Eso, si eres de Torlavega, con las obsesiones que tenemos de Torlavega, pues ahí podemos ver, pues, incluso, pues, una mujer desnuda, una tía buena desnuda, ¿no? Mira, Juan Pablo Camargo pregunta: hola, ¿qué hacer con las parálisis del sueño o cuando sientes que un ente que no es de esta dimensión te acecha y no te permite dormir? ¿Cómo librarse de estos entes? ¿Cómo hacer uso del... Bueno, aquí pone un palabra que me pierdo un poco, pero voy a intentarlo. Mantra Bhavanam Kevalam. Hombre, por favor, el mantra Bhavanam Kevalam. Sí, bueno, creo que se come. No. Es importante, hay que hacer un programa solo de esto porque parece una gilipollez, pero afecta a muchísima gente y que luego en tu vida pues, te afecta muchísimo. Entonces hay que hacer un programa con un protocolo de defensa. Para empezar eso, Bhavanam Kevalam, el mantra les espanta. De hecho, ha habido gente que después de entrar a mi blog, que dicen que tenían aducciones de grises y tal, dicen que empezaron a hacer meditación y usar el mantra, porque yo se lo dije, y les ha funcionado, e incluso una chica me dijo que hasta le entró un chorro de energía y como que le ayudaban. Eso tenemos que explicarlo en un programa detenidamente y voy a decir las armas para luchar contra los vampiros. Oye, pues eso está bien.
No, además hoy que estamos tratando un poquito el tema, esa enfermedad que afecta sobre todo a los varones orientales en Asia, que es esa enfermedad del parálisis del sueño. No. Y directamente muerte súbita. Mueren súbitamente jóvenes de entre 30 y 40 años, aparentemente sanos, y que se supone que siempre pasa sobre las 3 de la mañana, fíjate tú, y además encuentran los cuerpos con signos de haber estado llorando durante bastante parte de la noche. Pues tú lo has explicado todo. Una abducción de estos bichos en toda regla, por la noche, suelen hacerlas por las noches, te parecen sueños y te hacen una cosa telepática para que te olvides y te creas que es un sueño. Y te entran, salen, pero bueno, no les tengáis miedo. Y un día vamos a dedicar todo el programa para el protocolo de defensa. Robereit García pregunta: hola, Luis Carlos Camps. Quería saber si algún día estarás en Barcelona, nos encantaría saludarte en persona. Y luego, ¿crees que Rajoy sabe algo de todo esto? Se refiere al tema Anunnaki y extraterrestre. Dice, es que parece muy tonto y la verdad no me parece conocedor. Muchas gracias. Sí, hombre, pero tengo muchos amigos por ahí, hay que ir. Y además yo, como me llamo Luis Carles Camps, que estaré ahí dentro en cuanto pueda. Pues vamos a ver, Rajoy, ¿qué Rajoy? ¿Qué Rajoy? Pues un monitor que por ahí. Algunos de estos igual ni lo saben, porque ¿quién quiere hacer ahí para estafar continuamente a los parroquianos? Pues ponen ahí a uno, pues que, pero suelen ser masones, monigotes o MK Ultras, ¿no? Como de Pena Nieto, ¿no? Bueno, algo saben, porque oye, tan tontos no creo que puedan ser, ¿no? Pero yo creo que lo gordo, por ejemplo, esto de los reptilianos igual ni lo saben algunos de estos políticos. Vete a saber. Omar Heredi desde México dice, ¿es verdad que en nuestro planeta está dividido el poder sobre nosotros los mortales? ¿Quiénes se reparten este botín y qué facciones conforman esta división de poderes? Hablando, por supuesto, de quiénes o qué entes son en realidad los que controlan la economía, las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Dice, no es necesario dar nombres, pero creo que si manejas esta clase de información nos podría ser útil para estar preparados para lo que se avecina, tanto a los mortales que vivimos estos tiempos como las nuevas generaciones. Bueno, pues con la historia de ella lo contamos todos. Ahí veis uno rubio, el jefe de la expedición que tenía tecnología para la lucha telepática contra los reptilianos, pues Anunnakis, los arios rubios y reptilianos, y hay el pacto reptiliano entre ellos dos para manejar pues el botín de la granja humana. Pero es un pacto, diríamos que es como un alto al fuego, ¿no? O sea, están en guerra, pero hay pequeños alto al fuego. Mafioso, porque ya ves cómo se matan entre ellos. ¿No lo habéis visto con esta historia de hoy? Sí, totalmente, por eso te decía. Entre ellos se matan, nosotros siempre alimento. Oye, Luis Carlos, es decir, hay una gran guerra intergaláctica y nosotros simplemente estamos aquí y no nos enteramos porque no hemos llegado al nivel de evolución suficiente. Total. Hay guerra. En algunos planetas las guerras son con mantras, con sonidos, sónicas. Alucina ya el nivel de evolución, que la Tierra estamos aquí a años luz de todo, por supuesto. Pero esos dos bandos están claramente definidos en la historia que hemos hablado hoy, Y es un pacto que, como es un pacto entre maleantes que lo rompen o hacen una cosa, hoy te pongo una bomba, hoy te mato, hoy me entero de esto, y todo lo que vemos en los más mierda es ocultación de toda esta realidad y distracción, los que quieres que te distraigas. Muy bien, pues Luis Carlos Campos, como siempre, después de tu sección uno se queda como, no sé si frío o yo me la habías explicado y me he quedado, yo me quedo helado, con un poco de miedo, porque me he quedado helado. La historia ha sido aterradora. Totalmente. Aterradora. Y esa guerra intergaláctica, quedémonos con eso. Somos testimonios de una guerra intergaláctica. Y no sé si os pasa, pero a mí me da la sensación, dices, caray, pero si es evidente lo que está explicando Luis Carlos. Claro. En una historia real, además, ¿no? Buah. Luis Carlos, un abrazo muy grande. Venga, una fuerte abrazada. Gracias.